Vamos a leer Hechos capítulo 9, versículo 32 hasta el 43. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Versículo 37. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. En esta parte o en esta escena de la vida de Pedro, nosotros vemos 2 milagros, uno más extraordinario que el otro. No es lo mismo sanar a un enfermo, a un paralítico, que resucitar a un muerto. Sin embargo, ningún hombre puede hacerlo, solo el poder de Dios. Entonces, aunque uno es más extraordinario con otro, en ambos hay poder de Dios. Y vemos que algo que caracteriza a estos 2 milagros es que fueron milagros que el Señor Jesucristo hizo. No una, sino varias ocasiones. El Señor sanó varios paralíticos, le dijo: toma tu lecho y anda. El Señor también resucitó muertos, a Lázaro, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín. Por lo menos tenemos estas 3 resurrecciones documentadas en los evangelios. Ahora, este no es el primer milagro que Pedro realiza. Ahora, la pregunta es si Pedro era un milagrero o si los apóstoles eran unos milagreros, es decir, se dedicaban a hacer milagros. ¿Cuál era la función de los apóstoles? ¿Cuál era el trabajo de los apóstoles y de aquellos primeros misioneros que se fueron levantando alrededor de los apóstoles? Predicar el glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Sin embargo, en esta etapa
de la fundación de la iglesia, nosotros vemos que habían apóstoles y que los apóstoles tenían el poder de realizar milagros, no como milagreros, llenando coliseos para hacer milagros, o andando resucitando a cuanto muerto, o parando a cuanto paralítico, sino que en algunas ocasiones específicas Dios obró por medio de Juan, por medio de Pedro, luego por medio de Pablo, para hacer algunos milagros. Como dice en 2 Corintios 12:12. 2 Corintios 12:12, el apóstol Pablo está hablando de las señales que habían en él de apóstol, y una de las evidencias de que él era un verdadero apóstol era que él había realizado ciertos milagros. Mire lo que dice el versículo: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿A quién se está refiriendo aquí? A él mismo. Pablo también hizo prodigios, señales y milagros. Porque claro, Pablo también fue un apóstol. Sin embargo, tiempo después, en la iglesia, nosotros no vemos a Pablo ya realizando milagros, ¿cierto? En una etapa en su vida ocurren algunos milagros, algunas cosas extraordinarias por intervención directa de Dios, como cuando son liberados de una cárcel por allá en Filipos, como cuando lo muerde una serpiente y no se muere, y al parecer era una mamba negra, porque las serpientes que hay en la isla de Malta son mambas, y otras señales que no recuerdo en este momento. Sin embargo, para el tiempo de las epístolas ya no vemos a Pablo hablando, aunque menciona esto como un don del Espíritu en 1 Corintios 12, el hacer milagros. No es algo que la iglesia tiene como un ministerio. Ahora es algo más de intercesión, de oración. Y el Señor en algunas ocasiones ha hecho milagros. Y el Dios de hoy hace aún milagros, porque es el mismo de ayer. Dice la Escritura que Él no cambia. Sin embargo, hubieron momentos en la historia donde hubieron señales, prodigios y milagros, momentos muy específicos en la historia, como cuando Israel es liberado de Egipto, una gran cantidad de milagros, prodigios y señales. Luego en la época de los profetas, del profeta Elías, el profeta Eliseo, hubieron muchos milagros, señales, prodigios, hasta resurrecciones de muertos tenemos allí en esta parte de la historia, pero no todo el tiempo fue así. Y para cuando vino nuestro Señor Jesucristo, vemos que Él vino con señales, prodigios, milagros, y luego los apóstoles en la fundación de la iglesia igualmente. Pero luego vemos que hay un cambio, que esto cesa en cierta manera. Y digo en cierta manera porque el Señor sigue haciendo milagros. Ahora, ¿cuál era el propósito de esos milagros? El propósito de los milagros del Señor Jesucristo era demostrar que Él era el Mesías. Claro, Él vino con un corazón compasivo. Dice la Escritura que Él tuvo compasión de la multitud porque veía que eran como ¿qué? Ovejas que no tenían pastor. Y Él, cuando veía a un paralítico, a un ciego, a un leproso, Él tenía compasión de ellos, pero no los sanó a todos. No los sanó a todos. El Señor mismo dijo: en tiempos de Eliseo habían muchos leprosos en Israel, pero Eliseo no sanó a todos los leprosos. ¿A quién fue? A Naamán. Y igualmente el Señor no sanó a todos los leprosos, aunque tuvo gran compasión en los casos que hubo sanidades. Él le dijo creo que fue a un leproso también,
que le dice, si quieres puedes sanarme, limpiarme. ¿Qué le dice él? Quiero, sé limpio. Pero había un propósito y era demostrar que él era el Mesías. Que él era el Mesías esperado por los judíos. Cuando Juan el Bautista le manda a preguntar al Señor Jesucristo, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Recuerdan la respuesta del Señor Jesucristo? Vaya, dígale a Juan, ¿qué? Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los leprosos son limpiados. Milagros. El Mesías vendría de esta manera y los judíos lo sabían. Cuando se funda la iglesia, cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, se funda la iglesia, o este periodo de la iglesia, vemos a Juan y a Pedro haciendo muchos milagros. Y ustedes pueden leerlo allí en el capítulo 3, cuando sanan a otro paralítico que estaba en el templo, allí en la portada del templo. Lo sanan, pero luego de la sanación, ¿ellos qué hacen? Predican el Evangelio. Podríamos decirlo así, era como un gancho para ellos predicar el Evangelio. Y en algunas ocasiones, aun cuando Pedro pasaba por un lugar, la sombra de Pedro sanaba a alguien. Aún la sombra de Pedro, pero como dice un corito muy antiguo, no era Juan, ni Pedro, ni la sombra de Pedro, era el Señor, obrando a través de estos hombres, porque los milagros son del Señor y todavía puede obrarlos. Pero vemos también algo muy bonito en estos hombres, los apóstoles, su fe. Por ejemplo, en la curación de Eneas, dice, versículo 34, le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. La idea es, levanta tu cama, levántate, vete, Jesucristo te sana. Y enseguida que él se levantó. Eso es fe. Como cuando Josué dice, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Yo no sé si ustedes se han preguntado alguna vez, no sé, de pronto ustedes son muy espirituales y no se hacen ese tipo de preguntas. ¿Qué hubiera pasado si el sol no se hubiera detenido? O bueno, la tierra, como quiera, y la luna, y el día hubiera seguido normal. ¿Qué hizo que este hombre hablara con esa seguridad? Fe y comunión con el Señor, porque sabía que lo que él iba a decir había tanta comunión entre Josué y Dios, que lo que él estaba pidiendo no era solo la voluntad de Josué, lo que él anhelaba en ese momento, sino que era también la voluntad de Dios. Había esa comunión, esa como compaginación entre Dios y Josué, para él pedir, para él querer lo que Dios quería. De la misma manera vemos aquí a Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. ¿Usted se imagina otro hombre, no sé, otro apóstol, otro hombre diciendo lo mismo? Eneas, Jesucristo te sana, levántate. Y que no se levante. Eso pasa mucho hoy con muchos milagreros, entre comillas. Muchos falsos apóstoles, pastores que declaran una sanidad en alguien, un milagro en alguien, y ¿qué pasa? No ocurre. ¿Por qué? Porque su voluntad no está anivelada con la voluntad de Dios. No hay esa comunión con Dios y debemos cuidarnos mucho de esto.
no de declarar. Yo sé que ninguno aquí ha declarado, eso espero, ni lo va a hacer. Declaro que no va a llover, no. Pero muchas veces damos falsas promesas, falsas expectativas a los hermanos. Tranquila, hermanita, que el Señor va a sanar a su hija. Y resulta que no la sana. ¿Qué pasó ahí? Ella dijo, yo sé que el Señor va a sanar. Hermanita, yo sé que el Señor va a traer a su esposo de nuevo. Y el esposo no viene, no regresa. ¿Qué falló ahí? ¿Dios falló? No. Hay una falsa fe, una fe presuntuosa de decir, yo sé que el Señor hará tal cosa. Yo sé. La actitud hoy en esta dispensación, si me permiten la expresión, no es, Sonia, levántate. No es decir, Jamie, ahora puedes ver. No. Así tengamos mucha fe y mucha comunión con Dios, muchas veces no conocemos qué es lo que Dios quiere. En ese caso había revelación, no sé si había completado el canon de las Escrituras, había revelación directa, uno puede ver a Dios hablándole directamente, y eso lo vamos a ver si Dios lo permite en otro estudio, cuando Dios le habla directamente a Pedro por medio de una visión de un lienzo lleno de animales, a Dios hablándole por sueños a Pablo. Lo vamos a ver más adelante. Allí en Corinto Dios le habló. Cuando estaba en el naufragio, el Señor Jesucristo le habló. Y Pablo dice, Jesús estuvo conmigo anoche y me dijo que nadie va a perecer. Pero ya tenemos la palabra profética más segura, completa. Entonces debemos tener mucho cuidado de hacer ese tipo de declaraciones. ¿Qué sería lo correcto hoy? Para ir terminando, ¿qué sería lo correcto? Oración, ¿cierto? Ayuno, ruego, súplica, clamar a Dios. Dice, clama a mí, yo te responderé. No siempre como nosotros queremos, pero siempre hay respuesta. Todo lo que pidieres en mi nombre os será hecho, según su santa voluntad. Sin embargo, cierto, y puede sonar como un cliché, como decía alguien en un video que leía, estaba escuchando ayer, uno de los clichés que tienen muchos cristianos es, hermano, eso es un misterio. Pero yo sí veo un misterio en la oración y la voluntad de Dios. Pero debemos ser obedientes a lo que el Señor nos manda. ¿Qué? Orar. Orar, clamar, rogar. Noten en el segundo milagro. Dice el versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Aún en ese tiempo, cuando él pudo haber dicho, Tabita, levántate, ¿él qué hace? Oró. Oró. ¿Cómo? Se postró, dice, de rodillas y oró. Esto de postrarse de rodillas indica humillación. Indica postrarse ante el soberano, ante el grande. Yo no tengo nada en contra de que alguien se postre y se arrodille. Gloria a Dios cuando alguien lo hace. Humildad, dependencia, Señor. No sabemos el contenido de la oración, pero dice que puesto de rodillas oró. Y Pablo en el capítulo 9, versículo 11, recién convertido, nos da un ejemplo también.
Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Él está orando, recién convertido está orando, tal vez por la sanidad de sus ojos, tal vez para que el Señor le dé más entendimiento, más revelación, pero está orando. Y el Señor le da una revelación luego a Ananías para que vaya allí a orar por él, para que sea sano. Todo esto, hermanos, tiene que ver con la gran comisión. Es interesante, porque estos milagros no fueron en vano, por decirlo así, o no beneficiaron solamente a Dorcas o Tabita ni a Eneas, aunque fueron muy beneficiados físicamente, pero fueron muchos los beneficiados espiritualmente, porque el versículo 35 dice: y le vieron todos los que habitaban en Lida, en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Yo estoy convencido de que no fue porque vieron el milagro, sino porque después del milagro venía la predicación. Eso lo vemos en el capítulo 3 con la curación del cojo. Después del milagro venía la predicación. Y tal vez, pues, para no ser muy exhaustivo, Lucas omite esta parte. Cuando Dorcas es resucitada, en el versículo 42 dice: esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Muchos creyeron en el Señor. Estamos hablando de diferentes lugares: Lida, Jope. Luego él sigue su camino hacia el norte, hacia Cesarea, donde tendremos la siguiente, el siguiente, digámoslo así, revelación, prodigio que sucede allí. Pero vemos que en estos lugares hubieron muchos creyentes. La iglesia está creciendo, la iglesia se está expandiendo. Y la oración es fundamental en esto. Así que, hermanos, hoy quiero seguir animando a cada uno de nosotros a orar por las misiones. Y me van a escuchar muchas veces hablando de esto porque, como dije, vamos a seguir haciendo algunos estudios en Hechos, en lo referente a la expansión de la iglesia, de la obra del Señor, que no termina, que no termina. Como diría alguien, estamos en Hechos 29. La obra del Señor no termina. Hasta que Él venga, Él nos ha llamado a participar de la gran comisión. Y algo importantísimo en esto, hermanos, es la oración.